Soy de un país con miles de leyes sin aplicar, con 60 bajas semanal solo en la capital. Muy pocas cosas me sorprenden. Me han apuntado en la cara para robarme un par de lentes. He visto policías cargándose gente inocente y he visto gente no inocente siendo presidente. No obstante, seguiré diciendo Venezuela. Así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Esta fue la sentencia final del artista que la escribió. Sin saberlo, firmaba su propia condena. Y como ya les hemos hablado de multitud de artistas al servicio del poder, corresponde hablar de uno que luchó heroicamente contra una dictadura. Y me refiero a Tirone José González Orama, mejor conocido como Cancerbero, una leyenda del rap hispano cuyo trágico final ha dado un vuelco histórico. Lo habían acusado de loco, de delincuente, incluso de haber querido terminar él mismo con su paso por este mundo por no soportar la inmensa culpa de su crimen. Pero hace apenas unas horas, su ex manager Natalia Améstica y su hermano Guillermo confesaron haberlo dormido, atravesado con un puñal, arrojado de un 10º piso, y todo esto en el marco de un complot siniestro que no solo acabó con él, sino que además manchó con mentiras su dignidad, su honor, su fama y su grandeza. Los medios están exhibiendo esta noticia como el desenlace sorpresivo de un oscuro e intrincado caso policial, una mera historia forense, y apenas están informando que detrás de esta desgracia se esconde una verdad mucho más profunda, un crimen político, una maniobra propagandística comunista. Y no solo eso, no dicen que podría ser también la mecha que encienda un conflicto atroz entre dos naciones. Así que quédate hasta el ultimísimo minuto de este informe para descubrir todo lo que te vamos a contar, porque te lo aseguro, te sorprenderás. Para poder entender esta trama, debemos hacer un repaso sobre la vida y la obra de un mártir. Cancerbero, hijo de José Rafael González y Leticia Orama, nació en Caracas el 11 de marzo de 1988, aunque la familia se mudaría poco después al barrio Las Ánimas de la Pica, en el estado de Aragua, buscando escapar de la miseria. Cuando apenas tenía 11 años, su destino sufrió su primer tragedia. Su madre fallecía abruptamente luego de contraer dengue, y el pequeño Tirone se quedó frente al frágil cuidado de José Rafael, quien debía trabajar jornadas muy extensas para poder mantener a su familia. Obligado a la soledad, entregado a la tristeza, atormentado por la ausencia materna, el niño encontró refugio en la música. Se dedicaba varias horas a escuchar en su Walkman los discos de papá: los Beatles, Jimi Hendrix, The Who, Black Sabbath, los Ramones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, los Rolling Stones, y de a poco fue explorando nuevos géneros: música clásica, jazz, blues, y con ellos nuevos mundos. Comenzó a leer a Borges, a Sábato, a Dostoyevsky. Descubrió el mundo fantástico de la mitología griega, enriqueció su idioma, que al igual que con los periodistas, es el arma predilecta del rapero. Parecía que Tirone había logrado escapar de su dura realidad, pero una tarde de lectura tocaron la puerta para avisarle que su medio hermano se había despedido de este mundo, a plena luz del día, por obra y gracia de unos narcos vinculados a la policía del barrio. En medio del duelo y de las lágrimas, casi sin darse cuenta, Tirone dejó de evadir la hostilidad de las calles para incorporarlas a su pasión. Escuchó las letras de raperos legendarios, Biggie Smalls, Nas y Tupac Shakur, que en septiembre de 1996 acabó sus días baleado en Las Vegas en otro crimen misterioso que nunca pudo resolverse. El joven venezolano no tardó en volcar sus sentimientos y sus reflexiones en tinta y papel, y en 1999 formó junto a Manuel Galvis y el productor Afro Mac su primera banda llamada Códigos de Barrio, con la que apenas pudo grabar 3 singles porque no tenían dinero para financiar
financiarlos. Tirone entendió que debía estudiar una carrera, no solo para mantenerse, sino también para poder aprender a editar y grabar sus canciones en la computadora. Y en ese sentido, todo un emprendedor, un hombre hecho a sí mismo. En 2003 comenzó informática en la Universidad Bicentenario de Aragua, donde conoció a Lil Supa, un miembro de Supremacy Hip Hop, banda de rap conciencia, género que buscaba unificar a los diferentes grupos callejeros de afroamericanos y latinos para detener las matanzas entre ellos, creando así una conciencia colectiva y mejorando la vida de los oprimidos y los pobres a través del arte. Tirone decidió llamarse a sí mismo Cancerbero, el perro mitológico de 3 cabezas que protege el Hades, aquel inframundo de los antiguos griegos donde a través del río Aqueronte iban a parar todas las almas humanas, tanto las virtuosas como las pecaminosas. El caraqueño consideraba que él era una especie de cancerbero, un guardián de los suburbios oscuros donde también las almas venezolanas debían luchar día tras día para preservar su subsistencia. Luego de varios intentos, en el año 2008 subió a internet un mixtape llamado Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, donde compilaba varias de sus canciones. Una de ellas, Canción de la Prisión, denostaba el corrupto sistema penitenciario venezolano. Les cito un par de estrofas. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el asesino del hijo de un hombre que estará encerrado esperando sentencia, hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Esto no es polémica, es un llamado de parte de los silenciados, a los del Estado, a pasar un día con los encerrados, con esos que han ignorado y les han robado voz y voto, vida, sueños, esperanzas, menos oportunidad de cambio sincero, seguridad entre rejas, balas, odio, muerte. Fue tal el éxito de su guía para la acción que pudo renunciar a su trabajo como analista de reclamos en una empresa y dedicarse de lleno a la música. Cancerbero se consideraba a sí mismo una persona honesta y curiosa. Nunca dejó de leer y estudiar a nuevos escritores y fue sumando a su obra cada vez más críticas a la realidad de su país. Si bien inicialmente simpatizaba con las ideas del socialismo, no tardó en observar que aplicadas conducían derecho a la tiranía. Por tanto, se atrevió a algo que nadie más en aquellos tiempos: denunciar explícitamente al gobierno en su canción Advertencia, con los versos que les leí al principio de este video. No obstante, seguiré diciendo Venezuela, así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Y a diferencia de otros artistas que demuestran su rebeldía con delay, con amnesia, en forma tardía, cómoda, conveniente, con retraso, cuando el peligro ya desaparece, Cancerbero le puso el pecho a las balas, literalmente. Cantó esto en pleno 2009, en el auge de la hegemonía chavista, en el punto cenit del poder y de la persecución del chiflado bolivariano. Un año más tarde lanzó su primer álbum de estudio llamado Vida, que lo llevó a recibir el premio Distorsión al mejor artista de hip hop. La fama no calmó sus letras, no lo hizo caer en una cobardía conveniente o acomodaticia. Rechazó 40 ofertas del gobierno para tocar para ellos a cambio de moderarse. 40. De hecho, en el segundo single del disco llamado Mucho Gusto, vuelve a dedicarle unas palabras furiosas al régimen chavista. Pero el despotismo rojo, chantajeando a los dueños de los locales donde tenía que tocar, presionando a las discográficas, a sus propios músicos, amenazando a su familia, fue poco a poco ensombreciendo a Cancerbero, guiándolo hacia una búsqueda artística e introspectiva realmente tenebrosa. Un proceso de composición que él mismo describió como pesado, negativo y hostil. De la oscuridad salió en 2012 su segundo álbum, que representaba el exacto opuesto al primero. Lo llamó Muerte, y se convirtió en uno de los más importantes de la historia del rap en español, generando el reconocimiento internacional y llevándolo a dar recitales en Colombia y México. Entre esos conciertos fue pergeñando junto al rapero Apache su tercer disco, Apa y Can, con temas que denuncian a la policía represiva de Hugo Chávez. Les cito un fragmento de Ready. Somos de una parte del globo donde no te la puedes comer con nadie. Hasta el más bobo puede ser un lobo. Ciudades, barrios, las calles y sus códigos. Si te la deben, hay sicariatos a precios módicos. Decreto del precio de parte del prójimo. En la rifa de la muerte, tu número puede ser el próximo. Ciertamente, resultó profética. Vamos con otra, un fragmento de Stop,
Inventando leyes, él dice baje del vehículo. Ridículo. Te repito que sé mis derechos. Mientras pienso, usted es un delincuente con placa en el pecho. Lo aborrezco. Yo le digo que somos del barrio, como él, pero él se cree la ley cuando es un funcionario. Y mientras el abuso reina en esta escena, vean cómo pasan camiones con armas y drogas en veras. Los oficiales lo saben, pero se llenan de dinero, mientras golpean gente como APA y Cancerbero. Ya en sus entrevistas, el músico dejaba traslucir, no sé si una forma de anarquismo, de libertarismo, pero sí un claro desdén hacia el Estado omnipresente y totalitario del chavismo. Por cierto, video muy recomendado, donde educo a un comunista en un escenario realmente surrealista. Estará al final para que puedan verlo. Pero al mismo tiempo, Cancerbero mostraba el acto más revolucionario que puede oponerse a un líder delirante, desbordado por su propio ego. La burla, el desafío. Interpelaba a Chávez, que era un presidente que daba discursos maratónicos todos los santos días, que tenía un programa de TV eterno para poder compartir sus monólogos risueños, carismáticos, profundamente mentirosos y a veces lindando con la esquizofrenia. Cuando le consultaron si le interesaba candidatearse a las elecciones, el artista declaró sin dudarlo: yo no soy político, me aburre y me dan sueño los discursos, pero cuando haces rap sincero, inevitablemente empiezas a hablar de política. Se te escapa. En Twitter fue más irónico cuando en 2013 comparó al reciente mandatario Nicolás Maduro, sucesor tras la muerte del patriarca, con el mismísimo Adolf Hitler. Cito: estoy esperando que Maduro se quite los extremos del bigote. No falta nada. Para 2014, Cancerbero ya había planificado realizar giras amplias que incluían España, Argentina, Chile y Panamá. Todo con la ayuda de Carlos Molnar, conocido como Stoperro, un bajista de la banda de reggae Sion TPL que había recorrido toda Europa en los 90s. Ambos muchachos, caracterizados por su frontalidad y su bonomía, forjaron una amistad tan estrecha que llevó a Cancerbero a aceptar que Natalia Méstica, la esposa chilena de Molnar, se convierta en la representante de ambos en la gira. Sin embargo, se sabe, por numerosos testimonios, que el joven rapero siempre la miraba de reojo y mantenía una actitud indiferente hacia ella, una frialdad amable pero cautelosa. En una ocasión, al escuchar las largas discusiones sobre dinero que mantenía la pareja en los camerinos, Cancerbero se dio cuenta de que no podía confiar y le avisó a Natalia que al regresar buscaría un nuevo manager. Su último recital lo cerró con la canción final del disco Muerte, Jeremías 17:5. Algunos piensan que fue un mensaje premonitorio, otro más. La letra comienza con el versículo bíblico que reza: maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y luego la canción prosigue diciendo: nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo. Otra mano con puñal en mi dorsal, la mano de un tal carnal, hermano, que mi mano solía estrechar. Y un 20 de enero de 2015 se encontró su cuerpo sin vida, inerte, tirado en el patio del edificio del matrimonio Molnar en la ciudad de Maracay. Carlos, el bajista, fue hallado apuñalado en el dormitorio del departamento sobre un charco de sangre. La única testigo había sido Natalia, quien le explicó a la policía que su esposo había invitado a Cancerbero a su departamento para ayudarlo en esta depresión profunda y que su locura incontrolable emergió en un momento de la noche, que el rapero atravesó una especie de crisis psicótica, irrumpió en el cuarto de Carlos con un cuchillo y lo apuñaló una y otra vez hasta que se dio cuenta finalmente de que lo había matado. Entonces fue a la cocina a caminar de un lado a otro, sudando, con la sangre en las manos, los ojos abiertos y la respiración agitada, preguntándose a los gritos: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente miró fijo al balcón y corrió. Corrió sin detenerse hasta que lo vio lanzarse, atravesando el ventanal y desapareciendo en el aire, en una caída que duró 10 pisos y terminó con esta triste historia. Bueno, ese era el relato original. El hermano de Natalia, Guillermo Améstica, conocido como Nano, apareció a la mañana para hablar con la prensa, insistiendo sobre la inestabilidad emocional y las alucinaciones frecuentes de Cancerbero. El caso tardó unas horas en ser cerrado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Tiempo récord. Ni siquiera quisieron escuchar a los familiares del rapero, quienes marcaron que él nunca le habían diagnosticado ni esquizofrenia, ni ningún tipo de trastorno mental, y que por el contrario era un muchacho culto,
culto, generoso, solidario, cada vez más sobrio y muy entusiasmado por las nuevas giras. 2 meses más tarde se contactaron con Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien consiguió que se reabriera la causa y descubrió evidentes inconsistencias. En primer lugar, cuando se halló el cadáver, no poseía en las manos la cantidad de sangre que debería haber tenido si realmente hubiera asesinado a puñaladas a Molnar. Y todo esto lo estamos diciendo en un estricto contexto periodístico, informativo y documental bajo los parámetros de esta plataforma, omitiendo detalles más perturbadores. Sigo. Además, por alguna extraña razón, los pantalones de Cancerbero estaban debajo de las rodillas y las cámaras de seguridad del lugar se hallaban apagadas cuando en las noches anteriores habían estado encendidas. A pesar de todos estos detalles, auténticos cabos sueltos, el caso volvió a cerrarse por 8 años, hasta el 11 de noviembre de 2023. Tarek Saab se convirtió en el fiscal principal y halló nuevas pruebas que ponían en el centro de la mira a los hermanos Améstica. A través de las hermanas de Natalia, se supo que en la gira hecha en Argentina y Chile, Cancerbero había recaudado unos $6.000 que guardó en aquel departamento y que no fueron encontrados cuando hicieron la pericia. Se supo también que Natalia y Guillermo dejaron Venezuela apenas unas semanas después del delito y empezaron una empresa en su Chile natal. A su vez, ella declaró que cuando había ocurrido la desgracia, llamó inmediatamente al 911, pero no figuró ningún registro en las primeras horas. Diversos testigos declararon además haber visto presencia de sangre en diferentes partes del apartamento y no solo donde indicó el centro de investigaciones en el expediente. En otras palabras, una pericia fraguada, deficiente adrede. Con semejantes pruebas, la justicia se vio obligada a citar a los hermanos Améstica cuando ya esto comenzó a generar revuelo internacional. Cancerbero de hecho se hizo más famoso después de muerto y terminaron sometiendo a los sospechosos a un largo interrogatorio en presencia de directores y fiscales del Ministerio Público de Caracas durante las pasadas madrugadas del 19 al 26 de diciembre. Ante las presiones y las incongruencias de su versión, se dieron por vencidos. Parte de sus confesiones fueron grabadas y subidas en las redes sociales. Se los observa sentados, tranquilos, casi resignados, con esposas en las manos, admitiendo la perversa confabulación que planificaron. A continuación les mostraré un fragmento donde la acusada explica lo que realmente ocurrió esa noche, o al menos una segunda versión para contrastar. Por supuesto, lo siguiente viene con estrictos fines periodísticos. Atentos. Oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, 2 listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno. Y al momento de quedar somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo toqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un... Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las... Mi hermano Guillermo le da 4, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es por la ventana para terminar la escena del... Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece
$10.000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Escucharon bien, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, fue quien realmente mató a Cancerbero y a Carlos Molnar, a cambio de un soborno de $10.000. Varios interrogantes aún rodean este trágico final. ¿Cuáles son los vínculos entre Guillermo Améstica y el gobierno, como para que éste llegara a la escena del crimen tan rápido con 3 funcionarios de inteligencia? ¿Por qué un régimen tan autoritario exhibe al público con tanta transparencia el video de los confesores? ¿Por qué decidieron reabrir el caso 8 años después? ¿Y cómo lo resolvieron de pronto en apenas 2 meses? ¿Están encubriendo acaso a alguien más poderoso? ¿Quizás el capricho del rey herido que se dio por aludido cuando le dijeron que se sincere y que recorte su bigote? No lo sé. Pero lo que más se aproxima a una respuesta viene de Tarek Saad, el famoso y controvertido fiscal, que enfatizó la nacionalidad de los asesinos, preguntándose qué cosa tan diferente hubiera pasado si 2 venezolanos mataban al músico Víctor Jara en Chile. No quiero ni imaginarlo. Y luego agregó: Venezuela es diferente. Con todos nuestros defectos y errores, este es un pueblo noble y un estado de derecho. Ja, ja, ja. Pueblo noble seguro, víctima de una manga de criminales repugnantes que lo tienen secuestrado hace 25 años. Tarek no solo es abogado y panfletista, también es escritor y político. Fue gobernador de Anzoátegui y dirigente del movimiento Quinta República, el Partido Socialista Republicano, que constituyó la primera candidatura presidencial de Chávez en 1998, quien ya siendo presidente le agradeció en persona, llamándolo en público el poeta de la revolución, el poeta de la revolución, que vino a encubrir el ajusticiamiento de un verdadero poeta y de un verdadero revolucionario. El ministro chileno Manuel Monsalve recogió el guante de este fiscal chavista y contestó que en su país no tolerarían la xenofobia y que se debe aplicar el Estado de Derecho a todos los que cometen delitos independientemente de su nacionalidad. Esto se está dando en un contexto político cada vez más turbio y más tenso entre Chile y Venezuela. Gabriel Boric, que pasó de estudiante comunista a un alfil progre rosadito de los Estados Unidos, había dicho en mayo de este año que la situación de los derechos humanos en el país de Maduro es una realidad seria y no una construcción narrativa de los medios de comunicación. Y bueno, Boric tiene razón. La verdad es la verdad, dígala quien la diga. También señaló que había tenido la oportunidad de atestiguar con sus propios ojos la precaria situación de los venezolanos y el dolor de cientos de miles de personas que hoy en día han sido expulsados de su patria y que exigen también una posición firme y clara al respecto. Para tratar de buscar una tregua, Boric nombró al socialista Jaime Gazmuri como nuevo embajador en Caracas, en busca de normalizar las relaciones tras años de distanciamiento. No podía con su naturaleza. Pero Maduro no quiere saber nada con la reconciliación y creó todo este espectáculo grotesco con el caso reabierto y los confesores saliendo tras las cámaras como una estrategia para demostrar que su justicia es transparente y a la vez fomentar el nacionalismo, indicando que los auténticos criminales no son ellos, los carceleros de Venezuela, sino los extranjeros, el enemigo foráneo, el enemigo imaginario. Qué casualidad que 2 semanas atrás el mandatario dedicase un largo rato de un podcast, porque tiene un podcast, como Aló Presidente pero modernizado, abordando exclusivamente este tema, como si ya supiese que algún cambio importante iba a ocurrir. Así de tontos cree Maduro que somos. Espejito, espejito. Descubriendo, como se ha hecho en otros casos, que comentábamos, los que hemos comentado, se va configurando un escenario que todo pareciera indicar que a este muchacho lo asesinaron. Primero, o sea. Correcto. Y seguramente en la investigación del Ministerio Público seguirá avanzando. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Pudiéramos hablar horas en este podcast especial con el poeta y fiscal general de la República, doctor constituyente Tarek William Saad Chilita. Pero lo que ya es indisimulable es el carácter asesino de su servicio de inteligencia, subordinado por su mismísima vicepresidenta Daisy Rodríguez, que también fue ministra de Hugo Chávez y que protagonizó un escándalo de proporciones bíblicas en España, llevando maletas en un avión sin autorización, clandestino, tratando con el portavoz socialista César Ábalos en una espectacular puesta en escena de la corrupción de los gobernantes de la Moncloa. En el nuevo Herald, exfuncionarios del SEBIN afirmaron que el gobierno chavista
gastado millones de dólares para espiar a sus ciudadanos utilizando tecnología italiana y rusa, monitoreando correos electrónicos, palabras clave y conversaciones telefónicas. También confesaron que intimidaron a reporteros siguiéndolos en vehículos sin identificación, vigilando sus casas y sus oficinas y amenazándolos con mensajes de texto a sus celulares. De hecho, la reportera de Associated Press, Hannah Dreyer, fue mandada a prisión en Venezuela luego de haber sido premiada en Norteamérica por los reportajes que ayudaron a revelar el caso de los narcosobrinos, gángsters de la familia de Maduro, que terminarían arrestados en los Estados Unidos por causas de crimen organizado. Los agentes del SEBIN la amenazaron durante un interrogatorio diciendo que la decapitarían como lo hizo el Estado Islámico, o que no la dejarían volver hacia el tío Sam hasta que devolviesen a los sobrinos del presidente. Pero también muchos artistas como Cancerbero han sido perseguidos por esta agencia criminal de un gobierno criminal. Los hermanos José Ismael y Víctor Fabio Rosario, que conformaban una banda de hip hop, recibieron una orden de captura luego de que publicaran una canción por YouTube, acusados de instigación al odio y difusión de información falsa. También tenemos el caso de Michael Vargas, integrante de la banda Calle Ciega, quien donaba parte de su dinero a niños con cáncer y realizaba protestas pacíficas por la falta de insumos hospitalarios. El 17 de octubre de 2017, agentes del SEBIN lo fueron a buscar a su residencia con la presencia del fiscal. Le confiscaron unos guantes para hacer equitación, un casco de motorizado, un suéter que decía Resistencia, una bandera de Venezuela y unas máscaras pequeñas para aguantar los gases lacrimógenos. Le imputaron los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, tránsito ilícito de explosivos y fabricación ilícita de municiones. Lo llevaron al centro penitenciario El Helicoide, donde lo encerraron por 15 días en una celda con 10 personas, sin ventilación y llena de cucarachas. Luego lo pasaron a un sitio llamado Guantánamo, donde estuvo 3 meses con 75 presos comunes y debía hacer sus necesidades en tuppers. Un documento presentado por la ONG Foro Penal informó que entre 2018 y 2019 la dictadura de Maduro realizó más de 700 desapariciones forzadas para silenciar a opositores políticos y voces críticas, y al día de hoy no ha cambiado en nada. En enero de este año se registraron 187 casos de persecución. Somos pocos los que venimos hablando de esto hace años, incluso antes de que muera Chávez en mi caso, pero lo que más me subleva es que el tiempo pasa y la situación es siempre la misma. La hipocresía monumental de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos frente a este régimen no tiene nombre. Joe Biden le afloja las sanciones, negociando una vez más por el bendito petróleo, mientras un pueblo entero se extingue gota a gota tras perder su alma, que entre otros nombres se llamaba Cancerbero. Los invito a compartir el video de hoy en todas sus redes y grupos, difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Es muy importante su ayuda para que este contenido llegue a más gente. A su vez, los invito a apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes lo hagan desde $5 mensuales, que realmente no es mucho, tendrán acceso a todo el contenido exclusivo para mecenas. Videos, documentales, conferencias, análisis y todo tipo de videos que ya no están disponibles para todo el público. También pueden apoyarnos por menos tanto en patreon.com/Nicolás Moraz como a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o si estás en la Argentina, Mercado Pago, a través de los enlaces que figuran en la descripción de este video y en el comentario fijado. Hoy más que nunca, el periodismo libre depende de vos. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Y nunca, nunca olviden a Cancerbero. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.